Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Escucho un silencio profundo, así como diciendo, 1, 2, 3, ya empezó, 1, 2, 3, 4, 5, no empieza, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que estábamos tratando de integrar nuestros materiales para tener todo en orden y poderles dar la bienvenida. Qué gusto que estén con nosotros esta tarde. El día de hoy, para quienes integramos este proyecto, y aquí se encuentran tres de los pilares que nos apoyaron en su construcción. Y bueno, pues los iré presentando poco a poco para que ustedes los conozcan, pero sí me es muy importante decirles que el estar aquí en el Museo de la Mujer, que es un espacio dedicado al culto de la esencia femenina, es un verdadero orgullo, por lo que agradecemos muchísimo, muchísimo a la doctora Patricia Galeana, directora de este museo, el que nos haya abierto las puertas y nos haya invitado para que pudiéramos hacer aquí la presentación del libro de Pensamiento y Voz de las Mujeres Indígenas. Yo quiero comentarles que independientemente de todo, pues iremos presentando a cada uno de los ponentes en orden y pues bueno, voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar y agradeciendo a todos su confianza. Como va a estar conmigo en la presentación la doctora Ileana Godoy, yo me voy a dedicar un poquito a externar agradecimientos, porque siento que no se construye nada si no encontramos alianzas, si no encontramos amigos que nos apoyen. Entonces, para mí siempre es muy importante cumplir con dar las gracias a quienes han aportado para que este proyecto se construya. Pues bueno, todos son amigos, todas son personalidades importantes en el medio de la cultura y la academia, mujeres y hombres comprometidos con las causas de nuestra sociedad que impulsan su desarrollo, como nuestra amiga la pintora Marta Chapa, que está aquí presente con nosotros. Y quien donó la imagen que ustedes van a conocer ahora que tengan el libro en sus manos, de la portada para que pudiera pues engalardonar nuestro libro, que es una metáfora preciosa, ¿verdad? Porque hablamos de mujeres indígenas, hablamos de su ansia de ser, de su deseo de sobresalir, de ese ímpetu, de ese espíritu que las lleva a buscar la transformación, y encontramos tal vez en un espacio árido una manzana preciosa robada del frutero de Marta, con un colibrí hermoso que, por cierto, me recuerda a una parte del texto del prólogo que construyó nuestro muy querido amigo Natalio Hernández, quien nombra por coincidencia, porque los dos estoy seguro que no se pusieron de acuerdo, pero también Natalio nos habla del colibrí, y él habla del colibrí de la armonía. Entonces, bueno, pues el colibrí de la armonía de Natalio Hernández y Marta Chapa están presentes en esta obra. Qué bueno, porque pues esta coincidencia realmente resultó maravillosa para la conformación del libro. Entonces, pues bueno, debo de comentarles que también está con nosotros nuestra gran amiga, la antropóloga Marina Anguiano, ¿verdad?, a quien pues le debemos que nos haya apoyado en la coordinación de esta publicación, integrando al cuerpo de etnólogos y de antropólogos que participaron y que cada uno de ellos aportó reflexiones muy importantes para la construcción de este texto. Y bueno, pues aquí están presentes algunos de ellos. Está la maestra Yolot González Torres, que es una excelente investigadora en antropología. También pues tenemos con nosotros a Alfonso Arellano Hernández, que nos acompaña,
Y bueno, voy a dar la lista de cada uno de ellos. Está nuestra amiga Elisa Bush, que también participó con una de sus poesías, haciendo una reflexión precisamente a los textos de las escritoras indígenas, Enrique Aguilar Montalvo, Itzel González Pérez, Luz Helena Arroyo Irigoyen, Marcelo Abrano, Maritza Gómez Muñoz, Miguel Alberto Bartolomé Vistoletti, Queta Navagómez, que es Premio Nacional de Literatura. La vi hace un momento abajo, pero creo que traía un pequeño problema. ¿Estás, Queta, por aquí? Aquí está Queta. Queta, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, mi querida Queta. Además somos, pues ahora sí que egresadas del Colegio de Escritores de la SOGEM. Estuvimos juntas, bueno, no juntas, en diferentes generaciones, ¿verdad? Porque a mí me tocó estar en la segunda generación y Queta un poquito más para acá estudió también en la Escuela de Escritores de SOGEM. Entonces, pues bueno, veo rostros de muchos amigos también queridos que nos acompañan y aquí seguimos presentando que estos especialistas que han estudiado nuestras culturas hicieron una muy interesante reflexión que a mí me gustaría que posteriormente ustedes pudieran tener tiempo de leer, porque esto es precisamente lo que enriquece esta obra y le da un carisma totalmente diferente. Las 31 escritoras que lo conforman y que escribieron en distintas lenguas, porque tenemos conjuntado en este libro el chatino, el chocholteco, el maya, el mixteco, el náhuatl, el charrúa, el garífuna y el mije, el triqui, tojolobal, el pame, el otomí, el quechua, y tenemos entre ellas, bueno, a mí me gustaría mencionarlas a todas, pero bueno, es un poquito, sería un poquito tardado porque son 31 las que conforman este libro maravilloso, pero bueno, encontramos aquí que entre sus poemas hay uno muy lindo que me gusta muchísimo, que escribió Yolanda Matías. Ella es una mujer que vive en Guerrero y Yolanda nos narra precisamente en su lengua un poema que realmente es precioso. Alguien me movió mis páginas, pero bueno, ahorita estamos aquí porque quiero leerles un pequeño fragmento del poema de Yolanda, que además también toma Natalio Hernández, y entonces me dirijo a su prólogo porque él lo menciona también en el prólogo, y dice: vuela, vuela, mujer, vuela, el cielo te está esperando, sube y derrama tu alegría, vuela y vístete de nubes, canta con los pájaros, llena tu pecho de girasoles, cúbrete con la luz de las estrellas y vuela, mujer, vuela. Este fragmento del poema de Yolanda Matías, porque Yolanda es una mujer invidente, es una mujer que, como nosotros, disfrutó de la luz del sol, pudo contemplar las estrellas y por razones de una enfermedad, de un momento a otro fue perdiendo la vista y hoy en día está ciega. Nos acompañó en el Museo de Antropología en la presentación pasada, donde se inauguró el libro y en lugar del maestro Antolín Celote, que nos acompaña, que es representante del INAL y viene en representación del maestro Javier López Sánchez, estuvo con nosotros el maestro Javier López Sánchez, quien en este momento, bueno, tuvo un compromiso de emergencia de trabajo, por eso no puede estar con nosotros, pero ahí conocimos a Yolanda y realmente nos llenó de entusiasmo, porque las mujeres, independientemente de la circunstancia que vivamos, tenemos una fuerza interior maravillosa y de ello es muestra Yolanda Matías. Bueno, aquí estas mujeres que rompieron los tabús para narrarnos sus experiencias de vida y nos obsequiaron un importante legado como invaluable valor histórico, se suman y son arropadas por gente como comenté, como Natalio, como Marina Anguiano, como Marta Chapa, que logran precisamente a través de esto que esta publicación sea un testimonio contemporáneo de nuestras culturas latinoamericanas. En esta obra el esfuerzo fue
de la sociedad civil, pero también de una institución gubernamental representada por un hombre que es un apasionado por las culturas indígenas, es un defensor nato de su gente, que es el maestro Javier López Sánchez, a quien le tenemos un amplio reconocimiento y quien ha impulsado para que este proyecto que pretendemos pues sea un proyecto que vaya construyendo una memoria histórica, un archivo que documente el pensamiento de nuestras mujeres indias, pues el día de hoy tiene su primer libro, el primer tomo, que conjuntará el testimonio general que habremos de ir construyendo pues al paso del tiempo. Ya tenemos distintas alianzas y todos los días seguimos construyendo alianzas para lograr este propósito. Aquí, como comenté, están con nosotros el representante de la Unión de Organizaciones Sociales en pro de los derechos humanos, el ingeniero Carlos Ramón Beteta, que también participó en la construcción de este importante proyecto, el licenciado Ricardo Galicia Ponce, que él es el presidente de la Fundación México-Americana de Asistencia al Desarrollo, y donde fusionamos el esfuerzo de los investigadores de la UNAM con este proyecto social tan importante. Y también tenemos, bueno, obviamente la oportunidad de construir mediante la equidad y la pluralidad esta obra con el objetivo de integrar y abrir espacios a las mujeres indígenas y para que éstas puedan manifestar su testimonio. Seguimos, como comenté, trabajando en este proyecto. Queremos también agregar, y estaba haciendo tiempo para que subiera Enrique Aguilar, que sigue montando la exposición de Pueblos de América, que ustedes la van a poder admirar porque realmente los rostros de las mujeres indígenas que se fusionan en el pensamiento y voz de nuestras mujeres a través de las imágenes de esta obra es muy importante. Y bueno, pues yo le quiero agradecer a él, gracias por sumar a Pueblos de América, por sumarse a esta causa de edificación social y por esta exposición importantísima que nos muestra una mirada al Ecuador profundo. Gracias también a la gente del museo, al equipo de Patricia Galeana, a Erika y a Ibar, que facilitaron todo los recursos necesarios para que el día de hoy podamos estar aquí reunidos. Y bueno, pues actualmente seguimos construyendo y decía yo, tengo que dar las gracias a los representantes, algunos de los representantes de los estados de la República que nos acompañan. También están involucradas algunas embajadas que se han sumado a este proyecto, al doctor Liévano, a Samuel Liévano, porque se está sumando y está sumando al Instituto Nacional del Seguro Social, está Marisol, está Yolotl ahí, ya estamos trabajando, ¿verdad?, en seguir construyendo pues el segundo tomo de lo que será este libro. A la prensa, especialmente a Prensa Latina, por el importante reportaje que nos hicieron el día de ayer, y por su artículo publicado, también quiero agradecerles. Y bueno, pues a todos quienes han hecho posible que esta publicación se lleve a cabo. Y pues obviamente a ustedes por estar aquí con nosotros acompañándonos esta tarde, a quienes también invitamos a que se sumen a este proyecto. Así que todas las ideas son bienvenidas. Y hace un momento, antes de iniciar, comentábamos la doctora Ileana Godoy y una servidora que realmente tenemos que unir esfuerzos para que nuestra cultura, para que se puedan abrir espacios realmente en donde este tipo de obras vayan consumando la memoria y los testimonios documentales que requerimos para que las nuevas generaciones conozcan el legado que México a través de los tiempos ha construido con sus hombres y con sus mujeres. Aquí las mujeres de México están representadas por nuestras indígenas, por estas primeras 31 voces.
Ileana va a hacer conmigo la presentación, le voy a pasar el micrófono. Yo solamente tal vez después haré algunas observaciones sobre lo que se vaya comentando, pero sí quise antes poder hacer estos agradecimientos que para mí, como les comenté, son muy importantes. Mi querida Ileana. Muchas gracias a Carmen Moreno, a quien conocí hace años en una sesión allá en San Lázaro. No fue espiritista, ¿verdad? No, fue una sesión precisamente sobre los derechos humanos y en especial sobre los derechos de la mujer. Entonces, desde entonces, yo siempre he tenido la inquietud de rescatar y de tener presente a ese México profundo de Bonfil Batalla, a ese México de Fernando Benítez, a ese México que tantos antropólogos, historiadores, sociólogos han estudiado y que parece que siempre lo estudiáramos en tiempo pasado. Y lo que es muy interesante de este libro es que es un libro que nos habla en presente y del presente. Nos hace vivir esta esencia de lo americano, no solamente de lo mexicano, porque también hay idiomas como el quechua, por ejemplo, que se hablan en Sudamérica, y nos hace vivir entonces la experiencia desde la visión femenina, desde la visión de la mujer. Y sabemos muy bien, como lo ha comentado la doctora Patricia Galeana, que ser mujer, si ya ser mujer en una sociedad occidental y con todas las expectativas y promesas que nos ofrece es difícil, pues imagínense ustedes ser mujer en la sociedad indígena, ¿verdad? Entonces, eso es una gran dificultad, los índices de analfabetismo son mayores, la explotación es mayor, la educación se dificulta mucho porque en muchas de las historias y en los testimonios de vida que ustedes verán aquí, se ve que cuando una mujer entra a la adolescencia, entra a la pubertad, los padres ya no la dejan ir a la escuela, porque piensan que se va a embarazar, que inmediatamente los hombres van a ir detrás de ella y entonces la escuela, en vez de convertirse en un factor de desarrollo, se va a convertir en un factor de complicar más todavía la vida familiar, porque la mayoría de esos hombres que tienen relaciones con estas casi niñas, pues las dejan, no asumen ninguna obligación y todo va a gravitar a la familia de la muchacha. Y entonces los padres ya no las dejan ir a la escuela. Y hay testimonios que de veras son desgarradores de una de las autoras que dice cuando su madre y su abuela le dijeron que ser mujer era un pecado, que era castigado como un pecado. Entonces imagínense ustedes todo lo que estas mujeres tienen que remontar para llegar a sentir el orgullo de ser mujeres, siendo personas que trabajan muchísimo, porque en todas las historias y en los poemas se ve cómo son seres incansables, porque trabajan en el campo, en la casa, con los hijos, si son abuelas con los nietos, si son hermanas mayores con los niños más pequeños. Entonces es una resistencia y una capacidad de trabajo impresionante. Y si uno va muchas veces a los pueblos de México, lo digo porque nosotros tenemos, mi esposo y yo, una pequeña casita de campo en Tlayacapan, que es un lugar bastante cercano a la Ciudad de México, y sin embargo, pues vemos que las que están realmente produciendo, vendiendo, haciendo sus tlacoyos, sus tortillas, sus artesanías, sus cazuelas y sus jarros y todo, pues son las mujeres. Los señores están tomando cerveza en la calle, digo, claro, a lo mejor no siempre, pero esa es la imagen que uno ve.
así de primera instancia. Esa es la imagen que uno ve. Varias de estas protagonistas, es muy interesante que llegan a tomar conciencia porque alguien les da una oportunidad. Hay una de ellas que un médico le enseña los primeros auxilios y entonces ella se da cuenta que hay otros mundos. Y entonces apenas sucede eso, puede haber un cambio tan grande en la vida de esas mujeres porque empiezan a valorarse como sujetos y como personas. Yo considero que es nuestra obligación de los que en este país hemos tenido oportunidades, como es mi caso, de sin necesitarlo tener una educación superior gratuita como la que brinda la UNAM, que varios de los que estamos aquí, como Alfonso Arellano, por ejemplo, lo sabe. Uno puede tener aquí clases con los mejores maestros de prestigio mundial, como la doctora Beatriz de la Fuente, que en paz descanse, como el doctor Miguel León Portilla, que todavía nos acompaña, ¿sí? Como tanta gente que de verdad en el extranjero se los pelean como maestros y nosotros tenemos ese acceso gratuito. Yo pienso que tenemos una gran deuda con este país, todos nosotros, porque las oportunidades que hemos tenido, la mayoría de la gente, yo no sé, voy a hablar de porcentajes porque no es mi especialidad, pero sabemos que la mayoría de la gente no los tiene. Hay gente que tiene que ir caminando kilómetros para llegar a una escuela. Entonces yo pienso que nuestra obligación es valorar estos testimonios, vivirlos en carne propia y darnos cuenta que no son leyendas y que no son cosas del pasado, son cosas que están sucediendo hoy en día. Y en función de eso tenemos que unirnos y valorar estas culturas. Porque entre otras cosas, la cultura americana o amerindia, si la queremos llamar, porque prehispánica es como hablar de un antes que fue menos importante. Yo pienso que son culturas mesoamericanas, las de México, y si queremos hablar en general, son las culturas americanas, las originales. Esas culturas se distinguen por su respeto a la naturaleza, por esa relación directa que tienen con la madre tierra o la Pachamama, que dicen en Perú. Esos valores que ahora son tan necesarios en un mundo donde se están extinguiendo las especies, donde se está contaminando el agua, el aire, todo, la comida. Fíjense qué lección tan grande tiene para el mundo este origen americano, cuando aquel jefe de Norteamérica le dijo al inglés que había conquistado sus tierras, que las cuidara, que si ya había triunfado, las cuidara, porque la tierra no se vende, el agua no se vende, el aire no se vende, porque si lo echamos a perder, eso ya no vuelve. Entonces, ese jefe hizo uno de los textos más hermosos de protección de este planeta, y es precisamente un indígena el que lo hace. Y ese respeto de la naturaleza lo vamos a encontrar de norte a sur, desde el suroeste de Estados Unidos hasta la Patagonia. Vamos a encontrar ese respeto compartido por la tierra, por sentirnos parte de la naturaleza, que la naturaleza no es para explotarla, la naturaleza es para cuidarla y agradecerle todo lo que nos da diariamente, porque el día que falla esos elementos que estamos tan acostumbrados de que abrimos una llave y ahí está el agua, ¿verdad? Pues un día puede fallar y ese día todas las demás riquezas no sirven para nada. Yo conocí a un chamán hace un tiempo y él decía, mire, mi riqueza es esta, y me señalaba su maíz, porque yo lo vuelvo a sembrar y tengo para comer.
no le tenía confianza a los dineros, le tenía más confianza a su maíz y a sus hierbas y a su sabiduría. Eso es una sabiduría que no puede morir. Y las mujeres somos las depositarias de esa tradición. Somos esa cadena de ombligos, que se dice, cadena de matrices, en la que vamos nosotros dándole continuidad a estos valores. Y mucho del machismo que tanto nos molesta y que tanto nos avergüenza como pueblos latinoamericanos, pues somos a veces las mujeres las que lo estamos reproduciendo. Entonces también en nosotros está una toma de conciencia. Cuando vemos el machismo que se refleja en muchos de estos relatos, pues no veamos nada más como dicen, la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. ¿Cuántas veces nosotras mismas estamos instigando ese machismo? A ver, dale de comer a tu hermano, tiéndele la cama a tu hermano, no, que estudie tu hermano, pues tú te vas a casar. Entonces todo eso sí tenemos que reflexionarlo muy seriamente, porque en la medida en que el hombre y la mujer entiendan que son diferentes, que somos diferentes, pero que somos complementarios y con la misma importancia y con los mismos derechos, pues este mundo, fíjense nada más, va a duplicar su potencial, porque además somos más mujeres, ¿no? Según dicen. Entonces yo pienso que este libro es además un esfuerzo impresionante de tipo antropológico y de tipo testimonial para poderle dar la vigencia que tienen estas lenguas, porque yo sostengo que toda lengua es una visión del mundo, como bien lo dice Miguel León Portilla, y una vez que una lengua se extingue, es como una especie animal que se extingue o vegetal, no vuelve jamás. Y estaríamos mutilando nuestra riqueza. La globalización puede ser buena para los negocios, yo no sé, yo no discuto eso, pero no es buena como una uniformación de la cultura. Nosotros tenemos que defender nuestra pluralidad, y aquí hay idiomas mayas, tzotzil, zapoteco, náhuatl, todos prácticamente los idiomas que se hablan en México y algunos de Sudamérica están presentes aquí. Entonces yo felicito a las instituciones que lo han hecho posible y creo que es un testimonio impresionante. Y volviendo a la portada hermosísima de Marta Chapa, ustedes sepan todos, así que los que no lo sepan, el colibrí es el alma de los guerreros. Así es. Que fueron a Lomeyocan directamente, a donde está Ometeotl, el dios dual, fueron directamente allá, y el colibrí es el que los representa cuando aletea en el aire y cuando nos enseña la ligereza y la luminosidad de su plumaje y de su leve presencia como un alma. Entonces qué hermoso que Marta Chapa haya hecho esta síntesis entre un símbolo de la cultura judeocristiana occidental y la belleza del colibrí. Es realmente muy acertado. El color azul que representa también el sur, Huitzilopochtli y tantas cosas, el mar. Pues felicidades, en verdad es digno de celebrarse. Qué bueno que estemos haciendo estos esfuerzos desde pequeños nichos a veces, ¿no? Independientes, y que, como dijo Carmen, vayamos aliándonos, no para todo, porque entonces uno, como decía un amigo mío, la gente que quiere volar no le podemos amarrar las alas juntas porque entonces ya no vuela. Cada quien tiene que volar con sus alas, pero estarnos mirando hacia dónde vamos. Y sobre todo, mi querida Eliana, yo creo que tenemos que aprender a comer maíz y agua en el mismo recipiente para que lo podamos compartir. Eso es muy importante, porque independientemente de que no tengamos las alas amarradas, porque no podríamos volar, como bien lo dices, creo que lo que sí tenemos que aprender es a compartir lo que es nuestro. Y esa es mi propuesta, que compartamos lo que es nuestro
y México es nuestro. Y tú dijiste algo muy importante, porque vamos a ir alternando las dos comentarios, ¿te parece bien? Para presentar. No, entonces yo ya me pasé, sí, perdón. Para presentar a nuestros, pues a nuestros queridos panelistas el día de hoy. Pero quiero retomar aquí algo que acabas de decir. Hablaste de igualdad, y yo voy a hablar de la igualdad con diferencia, que subraya Javier López Sánchez también en su introducción del libro, donde cita la práctica cosmogónica de las culturas como igualdad con diferencia, concepción que te voy a decir una cosa, a mi juicio, rescata la lucha de los sexos en el mundo indígena y ubica los géneros en un contexto de equilibrio universal. Entonces, pues qué bueno que esa igualdad con diferencia se dé, y para ello vamos a invitar ahora para que tome la palabra y nos hable precisamente de la participación del INALI al maestro Antolín Celote Preciado, que viene en representación de Javier López Sánchez. Bienvenido, profesor. Pocos en Carmen, Gizgoetolín, Skiji, Riñatogo, Niña Ameshi Ñaji Añeva, Canebonro, Shamayara Toru, Gekwa Yete, Grambar Javeñeji. Les he saludado en mi lengua materna, el otomangue Masagua Ñato, y también les he dicho que la lengua Mazahua es una de las lenguas más antiguas de Mesoamérica. Qué bueno que se siga hablando para que los hablantes conozcan su historia y su destino. La lengua Mazahua es una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Y en este contexto del siglo XXI creo que es pertinente estudiar las lenguas y las culturas, porque en las lenguas está el código para poder entender el pensamiento del mexicano del siglo XXI, sobre todo entender ese conflicto que tenemos, ¿no? Ese conflicto identitario. Y esta tarea de la enseñanza de las lenguas indígenas nacionales tiene que ser una tarea colectiva de las instituciones de educación pública y privadas, ¿no? Desde la primaria hasta la universidad. En ese sentido, nosotros valoramos la gente que ha destinado su inteligencia y su pluma en la defensa del patrimonio lingüístico y cultural de este país. Y creo que si las lenguas han persistido, si están aquí, tiene que ver con las estrategias de reproducción biológica de las poblaciones, ¿no? Con la cosmovisión del mundo otra vez, ¿no? Y me parece que la cosmovisión del mundo tiene que ver con lo que se come y cómo se come, y tiene que ver, y para comer tiene que producir lo que se come. Y las poblaciones indígenas producimos maíz, sembramos maíz. Todos los ritos, todas las ceremonias, todas las fiestas durante un ciclo agrícola tiene que ver con el culto a lo sagrado, a lo que se come, ¿no? Y es bien importante esto porque el maíz es una de las 6 gramíneas más importantes que tenemos en el mundo, y el maíz hace 9.200 años se domesticó en Mesoamérica. Las evidencias arqueológicas que se tienen es en Coscatlán, Puebla. Cuando uno va a Coscatlán, muy cerca de Tehuacán, pasa uno a ese pueblito y dice Ciudad del Maíz. Más adelante, 50 kilómetros más adelante, está Cuicatlán, Oaxaca. Todo ese valle es en esa parte donde se domesticó el maíz. Y bueno, yo vengo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, aquí debería estar Javier para compartir la palabra con ustedes, pero él tuvo que
acudir a la ciudad de Oaxaca. Y bueno, les voy a comentar que la publicación de esta obra, el INALI y las organizaciones convocantes rinden un homenaje de reconocimiento a las mujeres indígenas de hoy y ponen de manifiesto el cumplimiento de un derecho consagrado en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de este país. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que es hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otra, y con ello promover el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, fomentando la preservación, uso y enriquecimiento de las lenguas, los conocimientos y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad de los pueblos indígenas. El libro también reúne una serie de reflexiones que sobre los textos hicieron algunos estudiosos de las lenguas y de los pueblos indígenas representados aquí, así como un anexo y un breve semblanza de las autoras y las fichas técnicas de cada una de las lenguas en que fueron escritos. Agradecimiento a cada una de las autoras: Elvira Soriano de los Santos, Felicita Isabel Soriano Vega, Bella Flor Canchetet, Diana Mireya Tun Batún, María Elisa Chavarrea, Suemi Yareli May Non, Eduviges Villegas Pastrana, Norma González Jiménez, Crescencia Cortés Flores, Etel Xotzi Tiontzin Pérez, María Antonieta Orlanda Rojas Alta, Yolanda Matías García, María del Huerto Quevedo, Xiomara M. Cacho Caballero, Gloria Jiménez Cruz, Maura Griselda Zurita, Marisol Sec Mo, Ana María Matías Rendón, Julia Ortiz Martínez, Edith Vicente Flores, Eugenia Ramos Hipólito, Fabiola Carrillo Tiaco, María del Carmen Manuela Pérez Rivera, Maribel Hernández Bautista, María Isabel Pérez León, María José Fernández de la Cruz, Candelaria Rodríguez López, Roselia Merino Martínez, Silvia López López, Diana Socorro Ananco, Aguanchín, Rosachela Conde Sumire. Reconocemos la entusiasta participación de Carmen Moreno, presidenta del Foro Femenino Mujeres de México, a Carlos Ramón Beteta de la Unión de Organizaciones Sociales en Pro de los Derechos Humanos, a Ricardo Galicia Ponce de la Fundación México Americana de la Asistencia al Desarrollo ACE, a Marta Chiapa, Marina Anguiano, Natalio Hernández, Iliana Godoy, a todas las demás personas que hicieron posible presentar el día de hoy esta publicación. Finalmente, mencionar la significación que adquiere la presentación del libro en el Museo de la Mujer, en donde se llevan a cabo varias actividades académicas y culturales, la presencia de poetas, académicos, intelectuales y las mujeres indígenas y no indígenas de hoy en el museo, compartiendo con nosotros su pensamiento, su corazón y su voz. Muchas gracias. Foque Jicuarma. Muchas gracias, maestro, por sus entusiastas palabras, y definitivamente constatamos que la riqueza del contenido literario de este libro es realmente extraordinario, porque en sus componentes lo sitúan como una publicación de consulta interdisciplinaria, Ileana, precisamente, donde podemos identificar elementos de análisis muy importantes para distintas disciplinas académicas, como es la antropología social, la sociología, la psicología, la odontología, la lingüística, la historia, la etnología, la literatura y todas aquellas disciplinas que se ocupan del comportamiento cultural e intelectual humano.
en este carácter global. Nuestra publicación nos permite acercarnos a nuestras interlocutoras distinguiendo los principales rasgos que identifican su obra desde las perspectivas precisamente de las ciencias sociales. Quiero presentar ahora a Marina Anguiano. Marina, una gran amiga, muy entusiasta precisamente en este proyecto y quien nos ayudara a construirlo y realmente compartiéndonos también un análisis y una perspectiva muy importante de las culturas y de las etnias. Marina nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Etnología y la maestría en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en la actualidad trabaja como investigadora de tiempo completo en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Ha sido merecedora de varias becas, tanto nacionales como internacionales, de la UNAM, México, del Gobierno de Francia, del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de España. A partir de agosto del 2010 ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, de la cual funge actualmente como secretaria. Marina es autora de 9 libros y numerosos artículos. Le pasamos el micrófono a nuestra querida amiga Marina Anguiano. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en la vida, como mi hermano Pablo Anguiano dice, que no hay casualidades, sino causalidades. Al entrar a esta sala, lo primero que vi fue este retrato que ustedes ven aquí. Este retrato fue hecho por mi padre, el pintor Raúl Anguiano. Y yo lo recuerdo, no cuando lo pintó, porque yo tenía 2 años, pero sí recuerdo a esta persona, sé quién es Beatriz Xu, y era amiga nuestra. Y bueno, para mí es emocionante que esté aquí con nosotros, porque de esa manera él nos está acompañando también. Creo que es un magnífico retrato, obsérvenlo cuando puedan, los que están allá hasta atrás. Entonces, bueno, pues quiero dedicar estos comentarios sobre el libro de pensamiento y voz de mujeres indígenas a mi padre Raúl Anguiano. Pero, bueno, en muchos sentidos, él siempre dijo, uno de mis temas favoritos, o mi tema favorito es el femenino, la mujer. Y pintó mujeres indígenas y no indígenas, como pueden ustedes verlo aquí, pero esa fue su temática, tanto como pintor y también como fotógrafo, que esa es una faceta que se desconoce de él. Pero bueno, no quiero ser injusta y quiero también dedicárselo a mi madre, Águeda Pía Fernández, gran mujer, precisamente a la que hay que homenajear, que le ayudó de manera incansable a llegar a donde llegó mi padre. Y también ella fue una gran escritora de 2 libros que los presentó. El primero, Una mujer en vilo, a los 85 años, y el segundo, En lo alto, a los 87. Bueno, perdón que hable de esta manera emotiva, pero bueno, la culpa es este retrato tan bello. Bueno, vamos ahora al tema que nos ocupa. Mi amiga Carmen Moreno, a quien conozco desde hace varios años, me invitó a participar en el año 2011 al evento Foro Caleidoscopio Sociocultural de la Mujer Indígena. Durante él se empezó a gestar la idea de convocar a mujeres indias de México y otros países de América a presentar sus escritos en forma de poemas, historias de vida, autobiografías, relatos o cuentos. Estas ideas se concretaron en el Concurso Internacional de Escritoras Indígenas, organizado en 2011-2012. Después del encuentro venía la publicación de estos textos. Me buscó de nuevo Carmen y me pidió escribiera, entre comillas, así me lo dijo, un pensamiento
sobre alguna de las escritoras. Escogí comentar la historia de vida de Ana Matías Rendón, escritora Mije Oayuc. De forma telefónica me pidió les sugiriera otros antropólogos o investigadores que pudiesen disertar sobre las demás escritoras. Decidió venir a mi casa, armada de su computadora, e instalarse en ella. Sin querer me fue involucrando momento a momento y tomé el teléfono para comunicarme con mis colegas, algunos de aquí, de ellos presentes, los cuales todos se fueron entusiasmando en colaborar. Nadie me dijo que no. Al día siguiente regresó a mi estudio casa, y completamos los investigadores requeridos, hasta reunir 9 colaboradores. La habilidad de Carmen para involucrar a la gente es sorprendente, y aquí hay muchas gentes que lo pueden constatar. Pero no puedo quejarme, ya que no me dejé sin ninguna presión, puesto que el proyecto me parecía fascinante. De esta manera me convertí, sin saberlo, en co-coordinadora del libro. Después me pidió que escribiese una presentación sobre las reflexiones que hicieron mis colegas respecto a los textos de las escritoras noveles. A continuación me voy a permitir leerles la presentación antes señalada que viene en el libro. Los pensamientos o reflexiones sobre las mujeres escritoras fueron escritos por verdaderos especialistas en cada grupo indígena. Enmarcaron a la mujer india en su contexto geográfico, histórico-cultural y tocan, en algunas ocasiones, rasgos distintivos de su cosmovisión, organización social, usos y costumbres que reglamentan las relaciones familiares, sociales y aún políticas. La lengua, que tanto nos habló el maestro, actividades económicas, entre las que destacan la elaboración de artesanías, las cuales en muchas ocasiones se convierten en verdaderas obras de arte. Todos coincidieron, todos mis colegas, en que estas mujeres indias aprovecharon esta gran oportunidad para expresar sus logros, problemáticas de toda índole, como ya se mencionó, sus luchas para triunfar en la vida, las adversidades y discriminaciones a las que se han visto sometidas y, sin embargo, de las cuales han salido adelante solas o incluso llevando a cuestas uno o varios hijos. Quienes respondieron a la convocatoria en mayor número fueron las hablantes del náhuatl, que, como es sabido, es el idioma originario más practicado en México. Le siguieron las mayas, segunda lengua en nuestro país. En tercer lugar, varias escritoras oriundas del estado de Oaxaca, mijes, chocholtecas, chatinas, triquis y mixtecas. Del estado de Chiapas se cuenta con una autora tzotzil del conocido poblado de San Juan Chamula y una mujer tojolabal. También podremos leer las colaboraciones de latinoamericanas provenientes de Perú, una quechua y otra nacida en la Amazonía, y una garífuna de Honduras. Es muy meritorio que hayan escrito en forma bilingüe, ya que aprender a escribir su lengua materna implica muchas dificultades. No en todas las regiones y escuelas del país se enseña a los niños a escribir su propia lengua. Y si se les instruye, muchas veces se hace con pocas horas de aprendizaje y no con la didáctica más adecuada. Yo tengo un proyecto de investigación precisamente en la DEAS de Lina, que es estudios sobre las escuelas bilingües del estado de Nayarit entre los huicholes.
La problemática comienza por definir lo que se llama, entre comillas, los alfabetos prácticos de cada lengua y unificarlos, ya que de algunos idiomas existen diferencias dialectales que implican mayor o menor diversidad entre ellas. Todavía los idiomas vernáculos de México, esto lo dicen algunas personas, algunos de los propios indígenas, no es que yo lo considere así, no se vaya a malinterpretar, son lenguas marginadas y, como sus propios hablantes dicen, son lenguas de vergüenza. Y así lo dicen, porque eso es lo que se les ha interiorizado los no indígenas. Hay que luchar porque no lo sean, empezando a concientizar a los padres de familia el valor de todas las lenguas, las cuales ya no se enseñan a sus hijos por temor a que sean rechazados. El fenómeno de la migración forzada, tanto dentro de México como a la frontera norte, se ve plasmado en las historias de vida. Ello es motivado por alcanzar una mejor manera de vivir. Quiero referirme a una imagen literaria, dijéramos, muy interesante, creada por la escritora Mije, la cual dice de manera textual: evoco la memoria de una mujer mije migrante que, sin salir de un país al que le han dicho que pertenece, ha tenido que cruzar, y esta es la imagen, imagínensela, una frontera invisible y tan tangible para saber que ha traspasado una tierra que tampoco le es suya. Qué terrible, no, se me enchina el cuerpo, la verdad. Los colaboradores que hicieron una reflexión sobre las escritoras noveles son la doctora Yolot González, que está aquí presente, a la cual le tocó más chamba, porque fueron varias las escritoras nahuas, quien escribió sobre estas mujeres de diferentes regiones del país. La doctora Maritza Gómez, quien redactó un texto sobre la escritora Tzotzil. El doctor Marcelo Abramo, quien comentó sobre el relato conmovedor de la participante Otomí Oñañú del Valle del Mezquital. La maestra Teresa Mora reseñó los poemas y una historia de vida de las mixtecas Oñasabi. El doctor Miguel Alberto Bartolomé se refirió al poema de la etnia chocholteca. La antropóloga Lucelena Arroyo desarrolló un texto sobre 4 poetisas y una autobiografía muy bien escrita que relata las diferentes concepciones de la mujer entre las antiguas y nuevas generaciones mayas. Y la antropóloga Itzel González Pérez comentó un relato de vida de una escritora triqui de San Juan Copala, que saben ustedes que ha habido muchos conflictos últimamente, o siempre. El maestro Alfonso Arellano, aquí presente a mi izquierda, recreó el poema de la poetisa Garífuna. Lo recreó porque a su vez su participación es totalmente poética, a diferencia de nosotros que somos como más antropológicos, él es más poeta. De la poetisa Garífuna de Honduras. El maestro Enrique Aguilar, hasta el fondo, el pobre no pudo sentarse hasta ahora porque ha estado montando la exposición que veremos, de Pueblos de América, esta organización que él dirige, nos brinda una reflexión sobre el trabajo de una mujer quechua de Perú que llegó realmente a estudiar en la Universidad de San Marcos y ser doctora en medicina. Estoy un poco sentida con Carmen y con todos, porque mis reflexiones sobre la mujer mije no me las pusieron. Bueno, se supone que a eso es a lo que me invitaron y después ya caí a hacer otras cosas, pero entonces te las voy a leer. Es cortita. El pueblo mije
autodenominado Ayuk, ha sido un pueblo indómito desde tiempo inmemorial. No fue conquistado ni por zapotecos ni por aztecas en la época prehispánica. En el mito de corte mesiánico, su antiguo rey Kong-Hoy o Kondoy, también dios del rayo, prometió volver algún día para liberar a su gente de la opresión y llevarla, después de esta vida, al lugar del eterno descanso y la inmortalidad espiritual. La conquista española tampoco fue definitiva. Prueba de ello es la vigencia y fuerza de sus rituales ancestrales, la lengua originaria, el ayuk, las artesanías y la vestimenta. La rebeldía de la nación ayuk se ve reflejada en esta escritora migrante a la Ciudad de México. Su inconformidad al trato discriminatorio y racista recibido por los no indígenas, a quienes ellas llama, entre comillas, mexicanos. Considera que para destacar, a la par que el resto de los mexicanos, entre comillas, los indígenas deben olvidar su lengua, cambiar su vestimenta y textualmente dice su cuerpo. En otras palabras, su cultura y su cosmovisión. Cuestiona que en el medio oficial y en el académico, aquí estamos involucrados todos, se habla, entre comillas, de preservar la cultura, la lengua y las creencias de los grupos étnicos que hemos luchado nosotros años, 40 años, 50, 60, cada uno de nosotros. Y se pregunta, ¿cómo se puede defender lo anterior? Ahí se los dejo de tarea. Los Reyes, Coyoacán, a 21 de noviembre de 2012, para ustedes con mi agradecimiento. Bueno, yo no dije realmente por qué estoy aquí, dije que conozco a Carmen Moreno, pero en realidad yo soy parte de la Federación de Mujeres Universitarias FEMU y bueno, soy arquitecta de mi primera profesión y después soy doctora en Historia del Arte y pues escribo poesía desde hace muchos años, tengo muchos libros publicados. Entonces, esta multidisciplina de la que habló Carmen, a mí me viene como anillo al dedo porque yo pienso que ya tenemos que pensar de una manera holística y ya no estar haciendo parcelas del conocimiento. De ahí que en el grupo Floricanto que coordino, hayamos hecho un esfuerzo también por publicar un libro en diferentes lenguas, en donde las lenguas indígenas, un poco para contestar a lo que dice nuestra amiga Anguiano, las lenguas indígenas están conviviendo con las lenguas hegemónicas como el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el polaco. ¿Por qué? Porque todas las lenguas tienen derecho a coexistir como visiones del mundo. Esa es la apuesta que hacemos en el grupo que yo tengo, es un pequeño grupo independiente, pero yo pienso que el seguir como fragmentando a los indígenas en su mundo y nosotros en el nuestro, es como seguir pensando que hay una especie de frontera invisible de la que también ya se habló y debemos reflexionar de que tenemos que pensar en una verdadera igualdad para tener un diálogo. Eso de que las lenguas indígenas den vergüenza, a los que nos debería dar vergüenza es a nosotros. Y sí, la gente, a veces entre ellos lo hablan, pero se aparece alguien que no es de la etnia y dejan de hablarlo, ¿no? Y cuando uno les dice, no, pero es que es maravilloso lo tuyo, no lo creen. No lo creen porque
piensan que es una pose, que no es verdad, y yo creo que esfuerzos como estos, aunque parecen pequeños y fragmentarios, están realmente generando una nueva conciencia, porque además estamos viviendo una nueva era. Yo sí creo que estamos viviendo una nueva era. Esto de la profecía maya no es el fin del mundo, es el inicio de un mundo más espiritual y más humano. Quisiera pensarlo así. Y muchas gracias. Yo había gente que no conocía y me está encantando oírlos y compartir. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con Ileana en cuanto a que lo que no solamente tenemos que centrarnos en la cultura indígena, sino que tenemos realmente que tener una visión pluricultural muy amplia, la cual nos permita integrarnos, no como asíntotas distantes, sino como complemento de una sociedad. Y creo que esto es muy importante porque para la reconstrucción de nuestros pueblos latinoamericanos en este momento requerimos de movimientos sociales que tomen en sus manos acciones y discursos, pero con valor, rescatando los valores, desestereotipando los estigmas, que es muy importante, para poder reconstruir identidades y retomar la conciencia primigenia, pero conceptualizada con un matiz distinto. Por eso, en el foro en donde Marina participó con nosotros, lo intitulamos Caleidoscopio, porque el caleidoscopio integra al ser en su conjunto general y en sus multifacéticas acepciones que puede tener. Entonces, esto realmente me parece maravilloso, todas estas aportaciones. Y comentando que no nació el proyecto en la Casa Universitaria del Libre, ahí todavía seguíamos luchando por el proyecto, porque este proyecto nació hace 3 años en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, en uno de los eventos como en el que tuve la oportunidad de conocer a mi querida amiga Ileana Godoy, el que hacemos hace 15 años en Foro Femenino, que es el reconocimiento a las mujeres de México. Ahí, en uno de estos reconocimientos que le ofrecimos a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díaz, rectora del Politécnico Nacional, se conjuntaron también otras mujeres maravillosas que tuvimos la oportunidad de reconocer. Y como damos premios por categorías, dijimos, ¿sabes qué? Falta una categoría. Y esa categoría era premiar a una escritora en lenguas indígenas. Para esto, en el Consejo Consultivo de Mujeres de México, sobre la mesa se pusieron varios nombres, en varias propuestas sobre escritoras indígenas, donde estaban nombres maravillosos como el de Irma Pineda, que fue presidenta del IAC, que es la Asociación de Escritores Indígenas, donde, bueno, tenemos cantidad de amigos también, todos excelentes artistas creativos y que nos han legado de muy importantes obras. Y ahí, en esta terna, se eligió a Roselia Jiménez. Roselia Jiménez fue nombrada mujer en letras indígenas, y nos hicimos el compromiso en el Salón Verde de poder empezar a construir puentes para que las mujeres indígenas se pudieran acercar, para que pudieran tener las mismas oportunidades que tenemos las mujeres que estamos dentro de las grandes ciudades, para poder rescatar su presencia de las ausencias de tantos siglos, para poderles hacer llegar precisamente nuestro cariño y nuestro apoyo. Y hablando precisamente de María Roselia, quisiera leer una de sus obras, de esta escritora tojolobala, que habla de la alborada del tercer milenio, y habla de que el papel vive una importante función, y para ella lo toca de una manera poética,
y comenta que deleitar es merecer el alma, y yo coincido totalmente con María Roselia. Y nuestra amiga Ileana seguramente después va a comentar un exquisito poema también de Natalia Toledo, y yo quiero mencionar el de Briseida Cuevas Cobb, y ahorita les voy a decir por qué me refiero a estas escritoras, donde dice que entonces naciste niña de ojos muy negros, tan negros como el carbón, que hace tu padre como la olla de tu madre con el reverso de su comal, como el ojo del pozo, cuando la saetea la oscuridad. En mi epílogo, que está en la página 303 del libro Pensamiento y Voz de las Mujeres Indígenas, les comento la página porque se omitió en la impresión, y subrayo esto, no como una queja a Antolín, que han sido maravillosos, sino comentando que fue tanto el gusto de sacar esta publicación y los tiempos fueron tan precipitados que no es que se quisiera que nuestros colaboradores y nuestros amigos que con tanto entusiasmo habían escrito sus obras no estuvieran presentes con cada una de ellas, sino que se tuvieron que mandar prácticamente casi a ciegas al taller de edición de la Secretaría de Educación Pública, respondiendo al comentario de mi querida amiga Marina Anguiano. No, Marina, nosotros no tuvimos nada que ver. El maestro Antulino, Javier López Sánchez y tu amiga Carmen Moreno fue una selección que se hizo lamentablemente en los talleres de educación pública, y que bueno, a mí también me tocó recibir las consecuencias, porque si ustedes leen el libro, lo único que no se marca es quién realizó el epílogo, y el epílogo pues sé que lo hice yo, y me da mucho gusto que forme parte del libro, ¿no? Eso realmente es todo. Pero bueno, pues yo creo que son precisamente hechos que construyen, anécdotas que construyen los hechos que hoy podemos comentar con mucha satisfacción, porque es un proyecto logrado. Es un proyecto que retoma acciones, que retoma discursos de los pueblos originarios, exaltando sus valores, que subraya interesantes comentarios, y bueno, en los cuales podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero son confesiones de las mujeres que viven todos los días dentro de estos entornos. Ellas critican sus sistemas, porque sí los critican, y en sus testimonios descriptivos, al hablar de sus circunstancias, encontramos en muchas ocasiones el lamento de su corazón, y nos dicen cosas como el que escribió una de nuestras escritoras, que dice que le gusta la belleza de su lugar, pero a su vez lamenta que a la mujer no se le dé su lugar. Y dice nuestra escritora, es que nos hemos convertido en mercancía sexual, te venden por un marrano, por una vaca, incluso por una camisa, te cambian. Ese es el valor de la mujer en mi lugar. Yo quiero oportunidades diferentes, quiero ser distinta, nos dijo. Y aquí está la maestra Nubi, que viajó desde Oaxaca. Maestra, yo voy a pedir un aplauso para usted, porque es una gran mujer la maestra. La maestra se dedicó a apoyar a 5 chicas, fueron 5 chicas oaxaqueñas de 16 años, de las cuales pues aquí tenemos ya sus testimonios, y muchas de ellas escribiendo en tercera persona, porque querían narrarnos su experiencia, pero no se atrevían a contarnos esa experiencias pues profundas, porque nos hablan de ser madres niñas a los 12 años, sí, de haber tenido que ser obligadas a casarse, de haber pasado por el dolor de un incesto, por situaciones muy difíciles, y nos las cuentan con tanta claridad, pero sobre todo lo que me sorprende es la confianza con lo que lo hacen, porque sin conocernos a nosotros, sus lectores, sí,
nos depositan, ¿sí?, sus secretos más íntimos en nuestras manos, ¿sí?, que como mujeres los han arropado en su intimidad por muchísimos años, y nosotros a través de este libro vamos a poder conocer la intimidad de ellas, vamos a poder conocer su angustia, su desesperación. Gracias, Nubi, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por viajar desde Oaxaca. Quiero pedirle a Natalio Hernández que continúe, porque no solamente por haber hecho el prólogo, sino porque en los momentos que he tenido la oportunidad con él, encontré un hombre tan sensible, un hombre que entiende a la mujer. Y tan es así que Natalio próximamente también nos va a invitar a la presentación de su libro, porque hizo un libro precioso dedicado a las mujeres. Y espero que también tengamos la oportunidad de acompañarlo. Y tú, al final de lo que nos cuentes, nos das el nombre de tu libro, Natalio, porque leí uno de tus poemas, no lo tengo aquí a la mano porque me gustaría referirlo, se quedó a la entrada, lo pusimos ahí por si alguno de ustedes lo quiere adquirir, le pedimos a Natalio que lo trajera. El nuestro se regala porque el INALI no nos permite venderlo, ellos absorben afortunadamente todo el costo del libro, pero también pues nos los condiciona un poquito, entonces lo añoramos mucho porque tenemos poquitos ejemplares, pero generosamente nos mandaron 15, ¿verdad, Antolín? ¿Y de 30? Pues ya tenemos más. Ahora sí, chicos, vamos a lucirnos, todos vamos a alzar mano, porque dijimos, bueno, tenemos única y exclusivamente 15 libros que son los que vi sobre la mesa, no había visto los otros, pero qué bueno porque creo que casi todos vamos a alcanzar un libro. Si no, bueno, pues lo rifamos, ¿verdad? Para que nadie se sienta y no piensen así que hubo favoritismo o mano negra. Adelante, Natalio, por favor. Rehuat melawak ni yolpaki, melawak ni moyolchikawa, ni wala nikan ni mechlaspaloco, ni wala nikan nojia ni techtiko y ni cualsin wa wistika moshli tlenitoka in tlastol wa in tlamatilis masewal siwame tle mexicototlalnanzi. A mí me honra mucho, me llena de alegría, de entusiasmo estar en esta presentación de este maravilloso libro que recoge la voz y el pensamiento de las mujeres mexicanas, un poco siguiendo este encuentro y desencuentro entre Marina y Liana Godoy. Yo creo que hemos históricamente despojado de la identidad de las mujeres mexicanas en el sentido histórico, en el sentido de nuestro origen milenario. Ahora resulta que ellas son indígenas y las mestizas son las mexicanas. Yo creo que tenemos que ir superando, pero bueno, solamente dejo este apunte porque creo que el libro está ya cumpliendo con uno de los propósitos: propiciar el diálogo entre las mujeres, pero también entre las mujeres mestizas urbanas y las mujeres de nuestros pueblos que les llamamos indias, como categoría colonial que no hemos superado, o la categoría de indígenas como parte de la política indigenista del siglo XX. Pero no me voy a ir por esa vertiente, más bien quiero regresar al tema que nos ocupa el día de hoy. Y yo quiero también, siguiendo con lo que me parece que Marina ha comentado, en el sentido de que Carmen es una mujer muy embaucadora, muy comprometedora. Yo llegaba de un viaje de la Huasteca a las 9 de la noche, un domingo, si mal no recuerdo, y a esa hora suena el teléfono, casi sin poner todavía las maletas en su lugar, y me dice: Natalio Hernández, dice, habla Carmen Moreno, porque quiero invitarlo, no recuerdo si me trataba de usted o de tú, me parece que de usted, para que escriba… No, Natalia, te quiero aclarar, nos empezamos a tutear porque como veníamos referidos por otra amiga que también vamos a involucrar. Sí, que queremos muchísimo, está aquí Elisa Sí, Buch, tal vez ya Buch se retiró, pero bueno, Ajá. No voy a hacer una historia larga, Carmen. Lo que quiero decir es que en realidad yo me vi comprometido
a escribir un pequeño prólogo que realmente no tiene la categoría de prólogo. Un prólogo es un estudio exhaustivo de los textos, y lo que yo escribí prácticamente es una firma de un escritor de una página, que es prácticamente una presentación, ¿no? Ni tiene la categoría de presentación. Pero lo digo esto no en son de queja, sino en el sentido de reconocer que Carmen Moreno es una excelente promotora, es una mujer comprometida con la causa más noble de este país, la causa de las mujeres. Y yo soy un gran admirador de las mujeres que luchan y de las mujeres que combaten por conquistar sus derechos. Cuando yo me enteré que hasta mediados del siglo pasado la mujer no tenía derecho a voto, dije, no es posible. ¿Dónde está la Revolución Mexicana? ¿Dónde están los derechos humanos? Y entonces empecé a admirar a mujeres como la chiapaneca, autora de Balún Canán y otros libros, Rosario Castellanos, que fue una mujer comprometida, y he dicho en varias oportunidades, para mí es como la mujer pionera del movimiento feminista en México. Pero bueno, le dije a Carmen, Carmen, estoy muy cansado, yo quiero descansar. Me dijo, Natalio, es que si tú te sientas frente a tu escritorio y en media hora, 20 minutos tienes la presentación, le digo, Carmen, no es así el asunto. Yo no puedo escribir en frío. Un pintor no puede pintar una mujer si no la ve y no la toca. No puede pintar. No. ¿Cómo estuvo? No, a ver, señores bueno, pintores. voy a poner otra imagen. No puede pintar un cerro si no va al cerro. El doctor se fue a vivir junto al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, ¿no? Bueno, entonces le dije, ¿y qué tiempo dispongo? ¿De qué tiempo dispongo? Me dijo, 3 días. Le digo, no puedo. Dame 8 días, Carmen. Y entonces me dijo, te mando el material. Me mandó el material, me puse a leer los 30 textos, ¿sí? O sea, me fui metiendo al tema. Y entonces entendí que hay muchos puntos de convergencia y de coincidencia. Uno de ellos ya lo mencionaron, el colibrí. Yo tengo un libro de poemas, el más reciente, el penúltimo, que se llama Colibrí de la Armonía, Semanca Huitzile. Bueno, entonces escribí el pequeño prólogo y empecé con un poema que yo había escrito hace como 10 o 12 años y que se los voy a leer. Este poema es muy mexicano, ¿sí? En el sentido de la mexicanidad incluyente, a partir del idioma español que lo hemos hecho nuestro, nos une a todos, mestizos, criollos, indígenas, es un idioma que hemos mexicanizado ya. Y se llama La Mujer. La mujer, territorio de la poesía, espacio donde se tejen los sueños, reproductora de la memoria, sembradora de palabras, generadora de linajes, simiente de los pueblos, madre de la naturaleza humana. Así empecé con este epígrafe de un poema mío escrito hace 12 años. Y no lo leo en náhuatl porque me llegó en español. Le seguí un poema que se llama monólogo frente a la mujer dormida. Ese sí es bilingüe, llegó en náhuatl y después lo traduje al español. No lo voy a leer. Y entonces, con este epígrafe empecé el pequeño texto, después de haber leído, Carmen, los 30 textos que me enviaste. Me los eché en 2 noches, ¿sí? Me faltó leer, y es una tarea pendiente, por ejemplo, leer el texto, tu texto, el epílogo, y leer lo que escribieron los colegas antropólogos, investigadores, varios de ellos amigos míos, ¿no? Como la doctora Yolo, como Marina, como muchos otros que aparecen aquí en la lista. Yo quiero saber cómo nos perciben.
Y esta percepción del otro, del mestizo, del investigador, del académico, nos va a llevar a establecer este diálogo que ya empezó ahora, y empezó, por cierto, con pues fricciones y chispazos y todo. Yo creo que hay que entrarle a ese diálogo. Los diálogos interculturales no son necesariamente amigables, hay momentos también de encuentros y desencuentros, ¿no? Pero hay que entrarle, necesitamos discutir. Si es que queremos un México incluyente en este siglo, tenemos que llegar a ver a dónde nos duele y cómo lo podemos cicatrizar, indígenas y no indígenas, para construir la nación multicultural que queremos. No voy a abundar mucho en esto, yo creo que nos hemos ya llevado bastante tiempo. Solamente quiero decir 2 o 3 cosas. La primera cosa, los textos son muy diversos, ¿sí? Hay textos, tanto en poemas como en relatos, verdaderamente desgarradores, ¿sí? Pero también hay textos llenos de esperanza, llenos de alegría, ¿no? También hay textos que nos dicen dónde está la llaga de esta nación que llamamos México, Mexico, ¿no? Tenochtitlan Huitzilopochtli, que es el nombre completo, México Tenochtitlan Huitzilopochtli. Nos hemos ahorrado 2 palabras que complementan el nombre de esta nación llamada México en castellano, Mexico Tenochtitlan Huitzilopochtli en náhuatl. Entonces, no recuerdo, tampoco voy a ocupar el tiempo ahorita en localizar el nombre, pero hay un texto que dice: cuando llegué a la ciudad me costó trabajo entender que las personas que viven en la ciudad también son humanos. ¿Por qué? Porque el trato que le dan a la servidumbre que viene de los pueblos es inhumano. Son objetos, no son sujetos, ¿no? Es una herida muy fuerte, pero que está allí, ¿no? Pero también hay, como digo, textos con mucha esperanza. Uno de estos textos con mucha esperanza es el de mi amiga náhuatl de Guerrero, Yolanda, ¿no? Yo conocí a Yolanda, le decía en una plática previa que tuvimos Carmen y yo en un café, en un desayuno. Yo admiro mucho a Yolanda por la fortaleza que tiene. Yo la conocí joven, ¿no? A los pocos días se casó, ¿no? Después de que yo la conocí, con un joven de Guerrero, licenciado, fue presidente municipal, y no recuerdo si siendo presidente o después de ser presidente lo asesinaron, ¿sí? Después de ese asesinato, Yolanda se quedó con un niño o 2, no lo sé, no sé los detalles. Después le vino una enfermedad que estuvo al borde de la muerte. Se operó y salió de esa situación de enfermedad. A los pocos años le vino la enfermedad de la vista, perdió la vista. Y es uno de los poemas más emblemáticos para mí de este libro. Su poema está lleno de esperanza, ¿no? Y ese es el segundo apunte, el primer apunte de los textos. El segundo apunte es respecto a la dualidad hombre-mujer de nuestros ancestros. Hemos perdido esa perspectiva dual hombre-mujer. Y yo siento, y es algo que creo que las mujeres mexicanas, en el sentido de mexicanidad, porque los pueblos son anteriores a la conquista y a la colonia, son más mexicanos que los mestizos, o igualmente mexicanos, pues si queremos verlo en un contexto incluyente, ¿no? Es esta parte, yo percibo el movimiento feminista urbano muy individualista, muy excluyente, muy, digamos, de género, y no esta percepción del mundo dual, el día y la noche, el frío y lo caliente, el día y la noche, ¿no? Y entonces, cuando uno entra a esa percepción del mundo mesoamericano nuestro, y allí nos puede dar verdaderas cátedras la doctora Yolot, ¿no? Que es su tema, ¿no? Junto con otros investigadores que han entrado a este terreno, yo creo que las mujeres
mexicanas que hoy llamamos indias. Yo no estoy de acuerdo, ni indígenas. Yo no soy indio, ni soy indígena, yo soy náhuatl, soy mexica, soy azteca, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la parte que podríamos encontrar en estas lecturas, ¿sí? La percepción de la otra, que no es india ni indígena, es mexicana como nosotros, y que les hemos arrebatado su identidad, ¿no?, como mexicanas, y ahora resulta que son indias, indígenas, y los mestizos son los mexicanos, ¿no? Pero bien, entonces yo creo que ese es el segundo elemento, ¿no?, que encontramos en este libro. Y tercero es el tema de las lenguas, su vigencia. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice la maestra Godoy, pero todavía eso que dice son como pequeñas centellas, son luciérnagas. Las lenguas indígenas, y eso lo sabe el INALI y lo ha dicho, las lenguas indígenas nuestras, las lenguas mexicanas, siguiendo con la idea de lo no indígena, tienen que entrar al sistema educativo. Si no entran al sistema educativo, por más que esté la Constitución que diga que somos una nación multicultural y multilingüe, por más que esté la Ley General de Derechos Lingüísticos que dice que las lenguas mexicanas, las lenguas indígenas son lenguas nacionales, no va a pasar nada, van a desaparecer en 50 años. Hay una vergüenza introyectada en los propios indígenas, en los mexicanos de origen, ¿no?, que llevamos muy fuertemente. Y yo he hablado de una vergüenza nacional, no de los indígenas, sino de los mexicanos. Porque las lenguas nuestras las hemos estigmatizado 5 siglos y las excluimos en el sistema educativo en el siglo XX, en donde los maestros rurales se encargaban de decir que eran dialectos, que no tenían categoría de idiomas. Hoy en día sabemos que son idiomas y que en el mundo no hay idiomas superiores ni inferiores. Todas son iguales y todas son igualmente válidas y que todas tienen dialectos. El español tiene dialectos, el alemán tiene dialectos, el inglés tiene dialectos, el náhuatl tiene dialectos, el zapoteco tiene dialectos. Entonces, el libro da para mucho. Se pueden instrumentar seminarios de discusión. Yo dejo esta provocación también, ¿no? Hombres y mujeres. Indígenas, yo aquí quisiera ver mujeres, alguna de las autoras, porque se nos olvidó, ¿sí? Pero en fin, termino pues con esta voz de esperanza y lo voy a leer en náhuatl de mi amiga Yolanda, a quien admiro muchísimo. Sigue activa a pesar de que es invidente por circunstancias del destino. Ixpatlane xihuatl ixpatlane, ilhuicac ximixtica, ixtlehco niman ixtoguaya mopaquiles, ixpatlane, ixmotlaquente y camixtle. Vuela, mujer, vuela, el cielo te está esperando, sube y derrama tu alegría, vuela y vístete de nubes. Ixtlahuica iguantotome, ixtemictli moyelpan y chimalxochime, y moixtlapacho y que itlahuel sitlalime, niman ixpatlane, sihuatl, ixpatlane. Canta con los pájaros, llena tu pecho de girasoles, cúbrete con la luz de las estrellas y vuela, mujer, vuela. Tlaxcala-Matemiac, muchas gracias. Qué verdad tan grande nos comentas, mi querido Natalio. Cuántas verdades, no diré una sola verdad, cuántas verdades se emitieron en tu discurso en este momento que nos llevan a hacer una reflexión profunda. Por decir, hablamos de las lenguas indígenas y hablas de las centellas y Ileana considera que bueno, ya estamos en un proceso en el cual estamos integrándonos y sin embargo encontramos que allá en aquellos horizontes, como tú dices, apenas algunas mujeres pueden tener la oportunidad de participar en un concurso como este,
y además de forma fortuita, porque ni siquiera tal vez lo imaginaron que podía tener esa oportunidad en su vida. La maestra Nubi me comentaba y me decía que ya empieza a repercutir el beneficio de su participación en el libro. Y cuando hablamos por teléfono, me dijo, estoy muy contenta porque ya nos ofreció el presidente municipal, a partir de que salió este libro, apoyarnos con uniformes, con libros, lo que anteriormente no se hacía. Empiezan a creer en nuestro trabajo. Fíjate qué importante. Estamos tal vez en aquel rinconcito, en aquel espacio que está a muchos kilómetros de nosotros. Estas mujeres, a través de este texto que escribieron, van a poder abrir una oportunidad distinta de vida. Y esto es, yo creo que de los mejores satisfactores que podemos llevarnos en el alma. Otra cosa que dijiste muy importante, Natalio, es que nuestras lenguas indígenas están en vía de extinción. Y esto es cierto porque aquí tengo un dato importante. Tú sabes que la lengua chocholteca, que se habla en el oeste y en el sur del estado de Oaxaca, ya solamente preexisten 814 hablantes. 814 hablantes de una lengua, en donde nosotros tenemos a 2 chocholtecas que escribieron de esos 814 hablantes. 2 mujeres de las 814 hablantes en chocholteca las tenemos referenciadas, narrando sus historias de vida en nuestros libros. Pero también aquí, dentro de las muchas otras variantes que hay, 364 variantes con 11 familias lingüísticas que tenemos en el país. Y esto, bueno, fue consultado en la ficha técnica de las lenguas indígenas, lo pueden consultar ustedes en la ficha técnica al final de este libro. Es un dato que nos proporcionó precisamente el Instituto Nacional Indigenista y que es muy importante para conocer la realidad en las que se encuentran nuestras lenguas. Pero bueno, tenemos aquí muchas otras lenguas que se están perdiendo y muchas que ya se perdieron y que ya no podemos hacer nada por recuperarlas. Cómo son nuestras tradiciones también, cómo son nuestras costumbres. Y de repente me acuerdo yo que mi abuelita me decía, es que cuando yo era chiquita disfrutábamos haciendo tal y cual cosa y empezaba yo en mi imaginario de niña a situarme en el lugar que pudo estar mi abuelita y a tratar de ver aquel escenario como ella lo vivió, y me parecía prácticamente casi imposible, porque mi momento era ya otro momento. Y cuando yo escuché que me narraba eso, mi abuelita decía, abuelita, enséñame cómo se hace, enséñame cómo se hace. Y a las muchachas que trabajaban con mi abuelita, porque en esa época ella era una mujer que provenía de Querétaro y le gustaba que en su casa incluso todavía se molieran las tortillas a metate. Y entonces las muchachas que trabajaban con ella en aquella época sabían echar la gorda y moler la tortilla a metate, ¿no? Yo aprendí a echar la gorda y la tortilla a metate también, a molerla. No les puedo decir que ahora lo volvería a hacer, ¿verdad? Porque si da uno unos machucones horribles. Pero lo que sí les puedo decir es que mi abuela me transmitió muchas tradiciones y costumbres, por lo que yo amo y quiero mucho las tradiciones mexicanas, porque viví con ellas, porque las compartí con mi abuela, que le gustaba caminar, que le gustaba recorrer los pueblos, a la que querían mucho porque ella era como la consejera, la doctora, la respetaban mucho. Era la niña de la casa grande que siempre las arropó en su corazón y las quiso mucho. Yo creo que ese ejemplo de mi abuela me hace que yo tenga una empatía especial con nuestras mujeres indígenas, porque compartí con mi abuela, con ellas en su lugar. Y bueno, pues nos hacen reflexionar muchas cosas, podemos decir al respecto y podemos evocar muchísimos más sentimientos. Yo solo quiero pedirle a la pintora Marta Chapa que sea ella quien cierre este evento,
Pero antes me quiero referir rapidísimo al texto que escribió nuestra muy querida amiga, también Queta Nava Gómez, que creo que al igual que nuestra amiga Elisa, por alguna razón también tuvo que partir porque ya no la veo por aquí, pero quiero decir que Queta nos deja un pensamiento muy importante sobre las mujeres, porque habla del corazón de las mujeres indígenas y dice que el corazón de las mujeres indígenas preserva la historia de los pueblos mexicanos. Y tiene toda la razón, porque ellas son cuidadoras de las raíces antiguas, las hacen florecer en sus costumbres, sus manos además artesanas, lo mismo que labran tierra, empuñan un arma para defenderla. Sus labios depositan en hijos y nietos la sabiduría milenaria que recibieron como herencia, con hebras de colores, bordan día a día los cimientos de nuestra cultura. En ellas adormila la madre tierra, la Pachamama, a la que te referías precisamente, mi querida Eliana, la madre luna, también las madres agua, diosas de la fecundidad, de carne y hueso bajo el rebozo, porque son ellas las que amamatan sus convicciones con el mismo cariño y celo con que protegen a sus hijos. Otra vez, así como yo hice referencia a mi abuela, Natalia habla de las abuelas, ¿verdad?, que transmiten esas convicciones con cariño y con celo a sus hijos, en principio siendo madres y después pues siendo abuelas. Y si leemos los textos nos encontramos con la gran presencia de la abuela en este libro, porque para las mujeres indígenas su abuela, su madre grande, es muy importante. Tengo también, por último, que comentar el texto de Lisa Bush, porque para concluir, Elisa nos dice que estos textos de los que hablamos hoy conforman nuevos horizontes y nuevos amaneceres, una luz intensa que engrandece la palabra florida de las mujeres, a través de la palabra florida de las mujeres indígenas. Y dice que sus escritos muestran los relatos transmitidos, obviamente, otra vez volvemos al punto, de madres a hijas. Otros también los podemos observar en una visión contemporánea y con su sabiduría natural, a pesar de estos tiempos de desazón. Creo que todas convergemos en pensamientos similares para encontrar una forma de describirlas, pero yo me sumo a la propuesta de Natalio y quiero que iniciemos a hacer talleres que nos permitan dialogar, que nos permitan entre hombres y mujeres encontrar nuestros propios paradigmas, ¿sí? Que rompamos precisamente con los estereotipos establecidos y a través de nuestro debate conformemos un nuevo discurso, pero sobre todo, Natalio, construyamos un nuevo acuerdo social en donde no existan las diferencias, porque las diferencias son las que han acabado con la posibilidad de que esta situación que vivimos ahora de divergencia se hubiera resuelto hace muchos siglos. No fuera un tema que tuviéramos que poner en la mesa en el siglo XXI, porque tendría que haber estado resuelto desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, es más, a más tardar el siglo XIX, ¿verdad? Y no llegar al siglo XXI con la misma problemática. Está también aquí Juan José Dávalos, a quien quiero agradecerle muchísimo, porque juntos, él como representante del primer centenario de la UNAM, ¿sí?, de la Fundación UNAM, ok, sí, era un poquito complicado, ¿no? Y hace algunos meses que lo realizamos en la Casa Universitaria del Libro, y Foro Femenino, la UNAM, la Casa Universitaria del Libro, estuvimos trabajando 8 meses también con la Fundación México-Americana, con la Unión de Organizaciones, y cada mes realizábamos un foro donde elegíamos un tema
que tenía que ver precisamente con el trabajo y el desarrollo de las mujeres, una memoria que ha quedado en la Casa Universitaria del Libro, de la cual estamos complementando algunos trabajos que se están aportando, porque se hizo con un objetivo importante, el poner de relieve en la agenda precisamente el trabajo de las mujeres y su problemática, sus aportaciones. Entonces, bueno, paralelamente, como pueden observar, a este proyecto, a esta obra que hoy presentamos, porque ya no es un proyecto, es una realidad y es tangible, también hemos estado construyendo otros proyectos que esperamos muy pronto poderles invitar para compartirlos, porque pues siguen siendo testimonios de nuestras mujeres, aportaciones de su experiencia, de sus capacidades y discusiones, como dice Natalio, que nos permiten encontrar en ellas nuevas formas para que socialicemos y nuevas expectativas para crecer como sociedad. Pues le dejo el micrófono a mi querida amiga Martita Chapa, agradeciéndoles a todos ustedes por la finísima atención de acompañarnos y pidiéndoles que no nos vean distantes. Ok, tal vez somos soñadores y no ganamos lingotes de oro todos los días, ¿verdad? Pero ganamos algo muchísimo más importante, ¿sí? Que creo que es maravilloso, y él es el de tener que nuestro México no se desmorone en el paso del tiempo, que no se lo roben otros, porque se lo han querido llevar, lo han querido secuestrar. De repente vemos que a la Virgen de Guadalupe la tienen registrada ya en Japón, ¿verdad? Y que los japoneses son dueños en China, y nos vemos que el tequila, ¿verdad?, también lo tienen registrado los extranjeros, o el mezcal, y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros entonces? Si ya nos están llevando, ¿no? Entonces al rato, pues resulta que México también va a salir con que ya no solamente podemos añorar aquel territorio que se tuvo que dar a California en este proceso histórico, sino que nos vamos a añorar todos, porque nos vamos a dejar ir. Y creo que no podemos permitirlo. Entonces, como no va a pasar eso, le paso el micrófono para que concluya primero a Marta Chapa y que nos haga favor de despedirnos Ileana Godoy, para cerrar, ya que nos entusiasmamos tanto que no hemos dejado hablar a las comentaristas. Gracias. Muy buenas noches a todos. Pues yo comparto estos sentimientos profundos, emotivos, que han expresado todos y cada uno de los que integramos esta mesa. Y bueno, hace crecer mi compromiso para con mi género, para con estas mujeres y para con México. Lengua que no es hablada o escrita tiende dolorosamente a la desaparición. Por eso, de entrada, digo que estamos sumamente agradecidos con las talentosas mujeres indígenas, porque al defender su idioma, es decir, su identidad, modo de ser y concebir su mundo y al mundo, defienden a México y su cultura. Aún más, lo rescatan y enriquecen. Y quiero reconocer, como aquí se ha expresado, pues esta participación tan apasionada de Carmen Moreno en todos estos trabajos lo percibimos, y de verdad muchas gracias por convocarme a este proyecto tan importante. Y de igual manera reconozco la participación de personas tan valiosas como las que han participado en este proyecto,
y me emociona encontrarme a Marina Anguiano, la hija de un gran maestro a quien quise mucho, y me unen de verdad recuerdos muy entrañables. Gracias por todos tus mensajes, y a tu madre también un abrazo muy cariñoso. Y asimismo a todos los que participaron, por supuesto a Eliana Godoy, pero también quiero reconocer a las instituciones que respaldan y se suman a tan elevados y trascendentes propósitos, y de manera particular tener presente hoy la convocatoria que hicieron para la realización del Concurso Internacional de Escritoras Indígenas. Así también a todas y cada una de las poetas, cuentistas que participaron, y bueno, a las ganadoras, por supuesto, ya que a través de su palabra escrita no solo expresan sus anhelos, sus reclamos, dolencias o avances, sino que enriquecen su idioma y las letras nacionales, además de que dan testimonio y voz a sus pueblos y a su propia nación mexicana. Viene a mi mente, a propósito, este aleccionador libro del ameritado antropólogo Guillermo Bonfil, México Profundo, que me recuerda las vivencias y vitalidad de nuestros grandiosos pueblos y culturas indígenas. Por tanto, de verdad, me siento muy orgullosa de mis congéneres y de sus evidentes atributos: lucidez, creatividad, valentía y decisión. Considero, pues, un verdadero privilegio esta invitación que me hicieron para que una pintura de mi autoría fuera la portada de este gran libro que tanto vale por su propio y excelente contenido. A través de sus páginas brillan lo más diversas historias de vida que pueden conllevar dramas personales que nos conmueven y obligan a la acción conjunta y solidaria, que exigencias, alegrías o logros que también compartimos y gozamos con las autoras. Aquí está esa diversidad de idiomas y temas que enaltecen e imprimen a nuestro rostro pluriétnico y pluricultural. Y si tuviera que definirlo en unas cuantas palabras, diría: son todo un ejemplo para las mujeres y para los hombres. Y aún cuando hoy se trata de premiar la palabra escrita, no dejo de aludir, quizá por mi condición de pintora, por igual a ese talento deslumbrante que han mostrado una y otra vez artistas plásticos surgidos de ayer, de hoy, de nuestras comunidades indígenas o de fuerte raigambre étnico, y que son glorias nacionales, excelsos artistas cuya obra conforma nuestro patrimonio cultural. México reconoce su destino en lo que piensa, escribe, pinta, es decir, en sus creadores. La cultura genera y representa lo que somos. De igual forma nos traduce y desentraña y alumbra nuestras conciencias hasta convertirse, como en esta conmovedora y desgarradora obra, en voces tan melodiosas como contundentes. Me despido con un gran abrazo, cariñoso y fraternal, y con un gran respeto a esta ofrenda que nos regalan. Y también mi reconocimiento por todo lo que han resistido, han aportado. En verdad, son unas grandes guerreras. Gracias, muchas gracias, y cuenten siempre conmigo. Y no me quiero despedir sin también mandarle un abrazo a Alejandro, que allá está muy atento. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Solo daré lectura a un maravilloso poema muy breve que cita Carmen Moreno en su epílogo
y que nos pone el ejemplo de la luz y del optimismo. Es de Natalia Toledo y dice así: quiérete como se quiere al sol y a la lluvia, quiérete como se quiere a la poesía recién hecha. No esperes de nadie. Todo lo que puedes apreciar y querer de esta tierra está dentro de ti. ¿Para qué más? Gracias. Hermoso realmente, y creo que nos llevamos esta noche con el mensaje de reflexión que nos regala el poema de Natalia Toledo, maravillosamente comentado por Ileana Godoy. A mí solamente me resta agradecer a Natalio, a mi querida amiga Marta Chapa, que no solamente en esta ocasión cree en mí, me acompaña, creo que ya hemos vivido algunas otras experiencias juntas, donde siempre hemos contado con su importantísimo apoyo y con su confianza. A mi querida amiga Ileana Godoy, a quien me da mucho gusto reencontrar en este foro, después de algunos años de no haber podido coincidir, a quien admiro muchísimo y de quien a mí también me gustaría nada más dejarles con un último sabor de boca, porque en este libro de la poesía del encuentro que edita la Asamblea de Lenguas en el Bicentenario, hay una poesía de Ileana y quiero comentarlo como homenaje, porque es bellísima y es un homenaje también a una gran investigadora, a una gran promotora cultural como lo es Ileana. Esta noche se llama Tragafuegos. Vulva al rojo vivo, abierta al límite, pariendo lumbre, erupción que fulmina el aire corrompido, escupe en el pleno rostro del crepúsculo, vomita sobre el asno de oro que campea sus falsos estandartes. Tu grito incandescente hará brotar las heces que la ciudad esconde, cuerpo que día a día acumulas, veneno panal donde se forja la redención del alba. Una gota en cada uno de tus poros tendrá que ser la chispa que propague el incendio. Hermosísimo, Ileana. No quise dejar de leerlo como homenaje a ti. Aquí está el libro. Seguramente, Ileana, después, posteriormente, pasando a donde estarán nuestros libros, acuérdense que tenemos 30 o 15 ejemplares. Acláramelo bien, porque luego me comentaste que sí. Luego que trajimos no. 30, pero el colega que me acompañó las puso ahí y algunos colegas empezaron a tomar libros. Tuvimos que decirles que no, ¿verdad? Que tomaran el libro. Pero bueno, me parece que quedan ahí unos 15. Bueno, entonces si ustedes ya tienen el libro, con toda honestidad, permítanos que los que no tienen el libro tomen el ejemplar y se lo lleven, ¿verdad? Porque dicen que al principio tomaron. Y bueno, pues te agradezco mucho. Agradezco muchísimo a todos, a Marina, a Javier López Sánchez, a ti por tu presencia y los invitamos a pasar a inaugurar la muestra de fotografía de Pueblos de América, donde Enrique Aguilar ha hecho un gran trabajo y donde podemos percibir los rostros de nuestras mujeres indias de la América Latina. Y también tenemos preparado para ustedes un pequeño amiguo que espero que sea de su agrado. Muchas gracias, los arropo en mi corazón. Qué bueno que estuvieron aquí. Hasta luego.